Queridos hermanos, una vez más, Chocolibín en sus hogares, una semana más donde nomás quería este programa Platiquemos, que es presentado por la Iglesia Centroamericana Filadelfia, en Cerro de Oro. En esta oportunidad, camarimos un nuevo tema en este programa, sin antes ya la bienvenida a nuestro pastor, que van a saludar en esta noche. Y una vez más, que esta palabra que esto se contrige en esta noche, pues esto con bendición para Caslimash. Nacho Trino se llama Valerio en esta noche. Bien, pastor, yo se contrige acerca de la negación o cuando van a negar a Dios. Y cuando yo se un pastor de negar a Dios, es inevitable una persona en específico, pero Dios siempre que nataj la palabra negar o negación, un discípulo, y es el apóstol Pedro, que en una noche va a negar a Jesús, sino que hasta 3 veces se va a negar a su maestro en una noche. Y realmente Pedro era un discípulo, era un apóstol que con gan rajó a Dios, con gan amaba a su maestro, amaba a Jesús, pero siempre como que metía la pata, encontraba una manera de cómo arruinar las cosas. Y antes de que Pedro no negar a Jesús, el mismísimo Jesús, mira, antes de que traquen hasta negar Habrá historia que acabéis con sobre Caslimash, el apóstol Pedro, cuando yo voy a negar a su Señor o a Jesús. Con la bartikernafa y a bartrastikarfa es cuando Shicho pa Jesús como soldados el huerto Getsemaní da Jesús y discípulos para orar. Y de ahí yo bajo una china cruel el apóstol Pedro. Por supuesto, Pedro, tienen Valerio, cuando nos se encontró negación, es el primero que empezó que Pedro yo voy a negar a Jesús. Pero no es solamente que Pedro negó a Jesús, sino que el proceso que ventaja esa noche, Valerio, es muy importante. Que cuando Jesús cerca a sus discípulos a orar, Pedro. Y de acuerdo que envió un hermano en uno de sus escritos, cabe negar a Jesús. Quizás no es la forma de negar a Pedro, pero hay mucho que negar a Jesús. Y pensar esta noche, hermanos, no solo por qué negó Pedro a Jesús y cómo comenzó, sino que estoy atajón lumlachna ochkahoj que islach much aslimash cabe negar a Jesús como Pedro. Cara pastor, nataka negar a Dios o negar a nuestro maestro. No solo se trata de cómo a Pedro más adelante en Katsu, de cómo a Pedro si quieren a Jesús, incluso no vi la palabra de Dios que hasta yo maldecir el nombre de Jesús. A lo mejor, hermanos, una vieja Jesús invita a Dios, invita a Dios, pero con nuestras acciones, con nuestras palabras, incluso en el ministerio, cuando hacemos el ministerio por cumplir y no porque eso es negar a Jesús. Eso es negar a Jesús, eso es negar a nuestro maestro, negar sus enseñanzas. Y Nataka Pastor Mier, esto empezó cuando Jesús llevó discípulos a orar al huerto de Getsemaní. Y en Katsuachka, de que la tendencia del hombre es que siempre han manipular la carne, pues, porque Jesús iba a orar con los discípulos y él estaba y después de su tercer momento de oración y
Y cuando las personas que iban a arrestar a Jesús, bueno, vi la palabra de Dios en Mateo 26:56. Pero todo esto ha ocurrido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Y huyeron por su vida, a lo mejor porque no eran hombres, pues, pastor, como que con otro traje, sino que eran del mismo pueblo. Me imagino que con tal de que huyeron. Y aguanta su pastor de que todos, inclusive Pedro, que subirá a Jesús, Señora, ella te manda seguir hasta la muerte si es necesario. Pero cuando Jesús a Pedro huyó. Sí, importante esto que nos dio Valerio. Primero que los discípulos huyeron. Pues de esa manera todos los discípulos negaron a Jesús, Valerio. Porque el huir no es aquello que es Pedro, pues que como y que está dispuesto a morir. Pero cuando llegó la hora de la verdad, no solo Pedro negó en huir, sino que todos los discípulos que van a negar con esa actitud al abandonar a Jesús, que ya pero si la vida de Pedro va a lo que yo ven cuando iba a Jesús. Pero cuando Pedro, Valerio, que puede ser que sea el único discípulo que se atrevió, que le atribuye a Jesús cuando van a juzgar los sacerdotes. Al menos es el único que más o menos posiblemente el apóstol Juan, pero no Juan, sino que el otro discípulo pero Pedro que sí Jesús hasta el patio Bartra y como soldados Pedro que es que mucho betri si Rutkin que Jesús va a juzgar, pero en Tajena no van a cumplir un sig, en Tajena no van a cumplir un sig y sí se tribe Jesús. Entonces son cosas que la Biblia no cochcavach. El apóstol Pedro ves que que pueden ver valer que na beimur hasta atribuir Jesús. Es viajar que manenta. Y la segunda vez, este es algo que cabe recalcar Valerio. La manera como nos se Jesús y es muy importante es que Pedro, yo como Jesús, yo como carácter Jesús, en el tiempo que yo por 3 años, y me en Jesús, yo como canar caslimar Jesús hasta la manera como se con Jesús. Como Pedro, pero no va a manifestar. Y Shanen Nata Pastor, Mateo 26:58, y Pedro seguía de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote, habiéndose metido adentro, estaba sentado con los guardias para ver cómo terminaba aquello. Pedro a lo mejor Shuiwari Chikhorn estaba entre los soldados de ellos sin darse cuenta, porque me imagino que había un montón de personas, porque Jesús era una figura pública, era un maestro que daba sus enseñanzas en público y tenía seguidores y tenía personas que lo odiaban y estaban ahí en el patio. Y Pedro pues y seguía a su maestro de lejos. Estaba entre los soldados, me imagino que los soldados estaban haciendo algo, pero Pedro en qué terminaba, cómo juzgar a su maestro. Y realmente, pastor, ya sea las circunstancias, la vida o el enemigo, muchas veces estos obstáculos
para que van perder una relación con Dios. Y en que el apóstol Pedro, ¿no? En primer lugar, shukut que estaba confundido, estaba en un momento de confusión. Sí. Por lo que está sucediendo. Yo, por maestro, seguramente y los otros discípulos y con Pedro Barutkin, que los que van a juzgar a Jesús, lo que va es que Pedro lo sabe. Entonces Pedro prácticamente si coge una confusión ruin, es porque sabía que su maestro estaba en un peligro muy grande de que quizás en esa misma noche en que eso es lo que pensaba Pedro, y eso fue tal vez a Pedro en una confusión, porque Valerio cuando Pedro hubo un proceso, pero el proceso no iba disminuyendo, sino que el proceso iba creciendo. Creo que Pedro primero prácticamente y segundo ya la pregunta es mucho más fuerte, porque ya como que el enemigo ahí sí que está desatando toda su fuerza contra Pedro para que Pedro llegara a negar, pero Satanás le está metiendo confusión. El apóstol Pedro. Y por último, cuando vi la Biblia, que y es ahí cuando la confusión fue mucho más grande, y es ahí cuando llegó a maldecir a Jesús. Entonces, él estuvo confundido, de poco a poco creció su confusión hasta que dijo, no, exactamente, Biblia, pero sí que el ataque del maligno fue muy grande sobre el apóstol Pedro. Y a la actualidad también, pastor, el enemigo lo que no van a tratar es sembrar confusión, que hacerle mal. A lo mejor viene un momento difícil en la vida y el enemigo nos ha dicho, a lo mejor empieza a confundirnos, y muchas veces de esa manera va a negar a Jesús, buscando solución en otros lados, buscando solución no en Dios sino en otros recursos. La primera negación de Pedro, no sé de qué estás hablando, a lo mejor pero no vi la palabra de Dios. Pedro respondió enojado, a lo mejor no alterar por la confusión, estaba, no sé, con los nervios de punta y impulsado pues por ese enojo. Yo me imagino que llevar porque tenían a su maestro, tenían a su amigo, porque Pedro fue uno de los 3 más cercanos con Jesús y él estaba pasando un momento muy difícil, y entonces una confusión, y esta confusión es un arma, queridos hermanos, que el enemigo usa para estorbar nuestra relación con Dios. Y la confusión, hermanos, es un arma poderosa que el enemigo usa. Caben diferenciar por ejemplo un pistola normal o una ametralladora. Un pistola bala por bala, pero una ametralladora tal vez, no sé, 100 o 200 balas por minuto. Entonces, en esa hora Satanás está atacando muy fuerte a Pedro, y ahí sí que le está soltando toda su armamento en contra de Pedro, y al final cabe entender la situación de Pedro, por qué llegó a la confusión. No entendía
¿Qué es lo que está pasando? Porque el asunto sí vinca que es necesario que viaje Jesús que va a Jerusalén para que chopa incumsasa como que dije la palabra los principales. Ellos sí están advertidos, pero en el momento ya de que Jesús va a juzgar, Pedro y es la manera como nos Satanás Valerio confundiéndonos. ¿Sí? Otro ejemplo es el caso de Eva. Eva Satanás y Satanás comenzó su trabajo en la mente de Eva. Eso es lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, coge un versículo que lleva que el apóstol Pablo, Valerio envía, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, que dije, Pablo Corintios, la confusión es lo que nos hace Satanás. ¿Será cierto o no será cierto? Y por eso Pedro llegó a pecar, y muchos de los cristianos pecan hoy día porque Satanás nos hace a pensar, no nos hace a pensar. Yo quisiera leer este versículo, Valerio, lo que encabeza en Romano, en 1 Corintios capítulo 11, donde Satanás es su único objetivo, es 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos que sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Lo que Pablo indica a los corintios es que Satanás nos hace pensar. Es una de sus armas más comunes y más fuertes, pastor, la confusión, porque en el caso de Eva, incluso el enemigo, una de las cosas que nos salva es la misma palabra de Dios. Sí, es que porque Shubitra Eva con que pero ya estaba cambiando ciertas cositas en la palabra de Dios. Y con la vida del mismísimo Jesús después del bautismo, empieza a decirle a Jesús, si va a traer Dios, baja la noche que lo hay. Si va a traer Dios, chaquila bien, porque el Dios no bien. Pero si Jesús trae que tanta tentar a Dios y siempre baja el enemigo. Muchas veces no chapa la palabra de Dios, pero no saca algo o está fuera de contexto para que yo creo confundir. Y ahí como no que atrás igual Dios, no que hay tranquilo, ya te aguawan, no sabe y confusión es falta de claridad cuando es falta de orden. Confusión pona cuando con un desorden o cuando hay varias cosas a la vez, entonces el enemigo es lo que hace siempre, confundirnos y nos saca las dificultades para que y empezamos a negar a nuestro Dios. Sí, este es algo que encasena que como cristianos el apóstol Pedro, pero al final al alba sí que Satanás hará un arma que nos hace confusión, nos hace pensar. Si es Valerio cuando hay problema más que na vil villalta y cuando una vez villalba normalmente normalmente y Satanás aprovecha Valerio esa debilidad. Sí. Por ejemplo, la debilidad de Eva es que
Si pues Dios bichka que mon katahta y mon kachapta. Pues Dios me catalash bichta. Si Dios que te tehta, pero much bitam te chapta, te shkipun truin. Una debilidad de Eva. Ahora, la debilidad de Pedro va. Es que posiblemente harina bichtet, muy bitha Biblia, pero si me knico bien, posiblemente está muy enojado Pedro. Muy molesto, los principales sacerdotes, los escribas, Caifás y Anás, que van a juzgar a Jesús. Posiblemente por su enojo van a aprovechar más a Satanás. Pero también eso es una debilidad. Entonces, la debilidad es ahí donde no ocupa muy fuerte. Exacto. Y después de esto, Pedro pasa a otro escalón, por decirlo así. Ya va a negar a Jesús la primera vez en su enojo, en su desesperación, en su impotencia, en su impulso. Ya va a negar a Jesús tras esta confusión. Y después de esta confusión, perdió de vista a su maestro. Las dificultades, el enemigo, las circunstancias. Muchas veces se han desenfocar y han perder de vista a nuestro Señor Jesús. Y en ese momento una relación débil con Dios. Más adelante, la segunda negación de Pedro no vi. Ese hombre andaba con Jesús el Nazareno. Pedro ya juró que no lo conocía y ni siquiera callan hablar de Jesús. Prácticamente una relación débil con su maestro. ¿Por qué? Porque yo han perder de vista. Anteriormente, Pedro seguía de lejos a su maestro y Dios, quien a pesar de estar entre las personas. Pero vino el enemigo y a confundir a Pedro. Viene una relación débil. Pierde de vista a su maestro. Y es lo que el enemigo rajó, no pegasle mal, pastor. Valerio, debilidad, sin el apóstol Pedro, con la camal, con esquilar, con amar, recordemos que antes de esto, Jesús llega a la oración. ¿Y qué pasó? Que cada vez que va Jesús y Jesús oraba y los discípulos, y entre ellos el apóstol Pedro y la debilidad proviene cuando no hay relación con Dios a través de la oración. ¿Qué hubiera pasado, Valerio, si Pedro hubiera orado cuando Jesús se van a orar? Ellos no oraron, venían vacíos espiritualmente, o estaban vacíos espiritualmente. Y la vida de un cristiano, Valerio, fácil no hay debilidad cuando mejor relación con Dios a través de la oración. El cristiano que no ora es pan comido por Satanás. Y no submanet no te conozco todavía que es na baba, pero es calvej hermano se va tranquilo. El cristiano normalmente cae en debilidades cuando mejor oración de mal. Y el apóstol Pedro es lo que no conozco, Valerio. Todo kohurkamal, y un cristiano que ora deja de pecar, y cuando un cristiano deja de orar empieza a pecar. Queridos hermanos, va una breve pausa, bien en unos instantes. Queridos hermanos, una vez más en esta noche, Camil Tushichewa, que yo han sintonizar, yo se acerca de la negación de Pedro, de cómo la confusión, Pedro, viene una relación débil.
Y la tercera negación, una ruptura de relación con su maestro. Porque ahí es donde pastor Nkatsuwa de que Bestra hasta como yatsejona nukut de que sí atrashvilka Jesús. Y Pedro, nukut la palabra de Dios, se puso a maldecir y a jurar que no lo conocía. Ya pastor, ya Pedro ya no solo está confundido, ya no solo tiene una relación débil por falta de oración, sino que aquí ya se mira que corta su relación con Jesús. Si este hermano, es un proceso que va Pedro de mal a lo peor. ¿Sabes pensar? Debilidad, de que mejor relación con su... Ahora va, en vez de que no haya relación, de una vez se cortó la relación entre maestro y discípulo. Al jurar que, o al negar, al maldecir, lo que mi Biblia es que maldijo exactamente, no es mi Pedro, mi Biblia, pero el asunto llegó a lo peor, pues. Y eso realmente chupú, cortó, la relación con su maestro. Ya no hay ni una relación, porque Pedro al final llegó a un pecado de negar a su maestro. Y en negación, Valerio, coge un hermano, vivir de esta manera. Negarte es tanto como dictarte una sentencia, chavista. Negar al Señor es que ante ti mismo dictar con sentencia, chavista. Y amados hermanos, cada vez que nos negar al Señor, que entajena casar con sentencia, entonces no más que con nuestra actitud negamos al Señor muchas veces, con nuestras palabras, con nuestras miradas, lo que oímos, lo que decimos, negamos al Señor. Pero me gustó esta frase del hermano, que cuando negara al Señor es que dictar con sentencia. Qué fuerte. Y queridos hermanos, de cómo la negación es gradualmente. A lo mejor Pedro, a la primera vez que yo negara a Jesús, sí se sintió mal, estaba enojado, pero se sintió mal. A la segunda, sí, yo jurar, pero ya a la tercera, de que prácticamente Pedro ya prefería estar bien que tratar de estar al pendiente de su maestro. Y la palabra de Dios nos gusta que cuando yo va a negar la tercera vez, yo a Jesús, porque el gallo cantó. Y él había negado 3 veces a su maestro. Y la palabra de Dios, Sheila corrió y fue a llorar amargamente. Y después de esto, Pedro volvió a su vida normal. Volvió donde se sentía cómodo. Era un hombre pescador, a lo mejor. Volvió a donde se sentía cómodo, volvió a donde a lo mejor no, antes de exigir, a lo mejor era un lugar donde él no iba a sentir arrepentimiento, pero ya estaban lejos de su maestro. Y lo mismo, Valerio, los cristianos. Cuando un cristiano deja de asistir a la iglesia, es por algún pecado. Exactamente dicho en Pedro. Mejor su trasmaya y mejor fue a pescar. Y lo que no ven el cristiano es que cuando deja la iglesia ya no va al culto, porque no ven evitar que por una palabra van a señalar, porque al final Dios te señala. Pero muchos prefieren no ir al culto para no ser señalados, para no sentir, humillados. Pero es igual nuestro caso con el apóstol Pedro. Pues. El problema, Valerio, es que cuando
Kayakan ha Dios. Hay una consecuencia, Shannon vieja este hermano, negarte es dictarte una sentencia. Y que para que Dios en Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque dos males que Dios ya transmite a Israel, porque dos males ha hecho mi pueblo, que dijo, me dejaron a mí, que abandonaron, vi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Estas palabras son muy fuertes, ¿vale? Y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová. Entonces, el apóstol Pedro logró arrepentirse, pero muchos cristianos abandonan al Señor y muy pronto un verdadero arrepentimiento que conocemos, y no solo en la iglesia de Filadelfia, en muchas o en todas las iglesias pasa esto, pero Dios viva, cuán malo que dije y amargo es haber dejado tú a Jehová. Entonces, el abandonar a Dios nos trae mucha maldad. El dejar a Dios nos trae mucha amargura. Entonces, el apóstol Pedro va a reaccionar y sí lloró amargamente y trancó su arrepentimiento. Pero si bajó muy gente arrepentir, coge un castigo, Valeria. Exacto. Y queridos hermanos, el negar a Dios es algo muy fuerte. No es como cualquier cosa, sino que es Nenudí Pastor Mier, es dictar sentencias sobre nosotros mismos. Entonces, queridos hermanos, cada cuenta nuestras acciones, cada cuenta nuestra forma de hablar, qué miramos, qué escuchamos, qué es lo que compartimos, o realmente estamos siendo seguidores de Jesús o estamos negando a nuestro maestro. Kayat Castra, que el enemigo nos confunda, que el enemigo siembre una relación débil entre nosotros y mucho menos romper nuestra relación con nuestro maestro. Procurar llevar una vida de oración, porque esa es nuestra base para estar firmes ante los momentos difíciles, porque momentos difíciles siempre impeten, pero si estamos constantes en oración, sabremos enfrentarnos ante estas situaciones. Queridos hermanos, multichichiwa su sintonía, la próxima semana, pastor. Que bendición Dios te la esta semana y que tengas buena salud, es nuestro mejor deseo, Chavatet. Valerio, la próxima semana.